Buen día, tengan todos. Vamos a continuar con el estudio de la obra del venerable maestro Samael. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es el tema el samadhi. El samadhi es la condición o el aspecto, digamos, oportuno cuando la conciencia o el átomo, el budata de cada quien se desprende del ego, o sea, queda liberado totalmente del ego y puede experimentar lo que es la verdad, la realidad de toda la creación y de todo el universo, ¿no? Entonces, es simplificado, es más o menos eso lo que es el samadhi. Es una experiencia muy mística, la cual no hay palabras para explicarlo porque cada quien tiene su propia experiencia. Es una experiencia que se debe de vivir por medio del trabajo interior. Y nos dice el venerable maestro Samael: la meditación es la disciplina esotérica de los gnósticos. Como sabemos, la meditación debe ser el pan diario de cada uno de los estudiantes gnósticos. La meditación reviste 3 fases, dice el maestro: concentración, meditación y samadhi. O sea, antes de llegar al samadhi debemos cumplir la fase de la concentración y la meditación. Recordemos que para llegar a la meditación primero debemos relajar el cuerpo y luego viene la concentración también y la meditación. Concentración, nos dice el venerable, significa fijar la mente en una sola cosa, o sea, que nuestra mente no esté dispersa en problemas, no esté dispersa en planes, en proyectos, sino que esté enfocada en un solo punto. La meditación significa reflexionar sobre el contenido sustancial de la cosa misma, o sea, en desmenuzar a fondo la composición de lo que estamos concentrando. Y el samadhi es el éxtasis o arrobamiento, o sea, cuando es el momento cuando la conciencia se libera de todo del aspecto egoico que la mantiene prisionera y puede palpar la verdad, puede palpar la realidad de la creación. Un maestro del samadhi penetra en todos los planos de conciencia, dice el venerable maestro, y con el ojo de Dagma escudriña todos los secretos de la sabiduría del fuego. Cuando la segunda subraza de nuestra actual raza aria floreció allá en la China antigua, nos cuenta el maestro, nos dice que él estuvo reencarnado allí y se llamó Chouli. Obviamente, dice, fue miembro de la dinastía Zhou. Aquí el maestro nos va a relatar, vamos a tomar fragmentos del relato del maestro de cuando estuvo en esa época, ¿no? En esa subraza que fue parte de esta dinastía Zhou, donde nos va a ir explicando cómo se llegaba al samadhi. Y nos dice el venerable: en aquella existencia me hice miembro activo de la orden del dragón amarillo. Y es claro que en tal orden pude aprender claramente la ciencia de la meditación. Los hermanos, dice, nos reuníamos en la sala de meditación, nos sentábamos al estilo oriental, o sea, con las piernas cruzadas, y poníamos las palmas de las manos en forma tal que la derecha quedaba sobre la izquierda y nos sentábamos en un círculo en el centro de la sala. Cerrábamos nuestros ojos y enseguida poníamos mucha atención a la música de cierto hermano, brindaba al cosmos y a nosotros. Entonces el maestro sigue relatando en esta historia que
cuando el artista o otro hacía vibrar, ¿no? El instrumento en la nota do, todos se concentraban y hacían y vibraban con esa nota, ¿no? Luego pasaba a la nota re y la concentración se hacía mucho más profunda y luchaban con los diversos elementos subjetivos, o sea, iban controlando lo que es la mente, iban controlando lo que es la distracción del pensamiento. Y así sucesivamente, a medida iba cambiando la nota, ellos iban concentrando, iban haciendo mucho más profunda su meditación. Y nos dice el venerable, durante el samadhi, la esencia, el buddhata, se escapa de la personalidad, entonces se fusiona con el ser y viene la experiencia de lo real y el vacío iluminador. O sea, cuando llega el momento del samadhi, quedamos liberados, el buddhata queda liberado, ¿no?, de todo lo que es el ego. El buddhata queda libre para poder experimentar y palpar todo lo que es la verdad, todo lo que es la realidad. Nos dice el venerable, en este mundo tridimensional de Euclides solo se conoce la causa y efectos mecánicos, nada más. O sea, solo tenemos dos polos, no solo tenemos el conocimiento del bien y el mal. Y no así, no conocemos las leyes naturales en sí mismas. Más en el vacío iluminador, nos dice el maestro, ellas son ante nosotros como realmente son. O sea, en el vacío vemos toda la creación, cómo está constituida, ¿no? Dice el venerable, en el mundo de los fenómenos físicos solamente percibimos en realidad la apariencia de las cosas, o sea, solo la parte densa de las cosas, o sea, los ángulos, superficies. Nunca percibimos un cuerpo entero en forma integral. Y lo poco que percibimos es fugaz, porque nadie podría percibir qué cantidad, por ejemplo, de átomos tiene una mesa, tiene una silla, ¿no? O sea, porque únicamente nuestra condición actual de inconsciencia nos permite nada más ver o percibir las vibraciones de la forma densa de los objetos. Sin embargo, el maestro explica, ¿no?, que en el vacío iluminador percibimos las cosas en sí, tal cual son, integralmente. O sea que con el vacío iluminador se puede penetrar hasta la raíz de cómo se encuentran compuesta una mesa con sus átomos, ¿no? Entonces podemos empezar desde ahí, desde cómo queda compuesta con sus átomos hasta la forma densa. O sea, en el vacío iluminador se percibe toda la creación desde la parte más microscópica que no es percibida por la humanidad. Y continúa el maestro, ¿no?, narrando su experiencia de esa pasada vida, y dice, mientras nos hallábamos así, sumergidos dentro del gran vacío, podíamos escuchar la voz del Padre que está en secreto. En esa condición del samadhi es cuando nuestra esencia hace contacto también con el Padre interno, ¿no?, con el Padre que nos guía, ¿no?, o el Padre que nos espera a que nos liberemos. Indubitablemente, dice el maestro, en ese estado nos hallábamos en lo que se podría denominar arrobamiento o éxtasis. O sea, estaban en una profunda experiencia mística, conociendo cada aspecto de todo lo que es la creación y de eso que se llama verdad, eso que desconocemos de instante en instante. Nos dice el venerable, indubitablemente en ese estado nos hallábamos en arrobamiento, ¿no? La personalidad quedaba en estado pasivo, sentada allá en la sala de meditación,
Los centros emocional y motor se integraban con el centro intelectual formando todo un único receptivo, o sea, todo en sí, todo el sistema, todos nuestros centros se vuelven receptivos para experimentar lo que es la verdad. Y nos dice el venerable, cuando el samadhi concluía, regresábamos al interior del cuerpo, conservando el recuerdo de todo aquello que habíamos visto y oído. Entonces, esta experiencia, para llevarlo a una parte, digamos, de una más común o más entendible, las experiencias son del samadhi, se quedan plasmadas en la Biblia, ¿no? Con todas aquellas historias donde expresa que Dios le hablaba a los grandes iniciados o a los discípulos o por medio de sueños o por medio de espíritu. Y tenemos un ejemplo de ello, ¿no? Por ejemplo, en Job nos dice, Job 33, sin embargo, dice, en una o dos maneras habla Dios por el hombre, pero el hombre no entiende, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Ahí está claro, ¿no? Está describiendo lo que en sí es un samadhi, lo que en sí es la condición que se necesita para llegar a lo que es el samadhi. O sea, necesitamos el sueño primero para sumergirnos en la meditación, para luego experimentar eso. En Hechos 18:9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. O sea, todas estas grandes experiencias son vividas en ese estado. Lo que pasa es que la humanidad hemos malinterpretado, ¿no? Y cuando dice en visión nocturna piensa que es como todos, ¿no? Que uno llega y se duerme y no sabe ni en qué momento se desprende de su cuerpo físico, pero estos grandes maestros en esas visiones, o sea, dominaban su cuerpo, dominaban sus salidas en astral, al punto de llegar a platicar con el Padre. Bueno, y el ejemplo más grande, ¿no?, que tenemos de un samadhi o la experiencia es la que vivió Juan cuando escribió el Apocalipsis. Todo el libro del Apocalipsis es de una visión, o sea, es de una experiencia de palpar la realidad. Y Juan lo deja claro y escrito y dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, etc. Y ahí empieza a narrar todo lo que vivió, ¿no?, en esa experiencia. O sea, no podemos negar que el estado de samadhi es falso, o no podemos decir, ¿no?, que asumir demencia, ¿no?, del estado de samadhi. Sí está plasmado desde los tiempos de Jesucristo y mucho antes, ¿no?, porque viene desde el tiempo del budismo, que fue 500 años antes del de Jesucristo. Entonces, para poder comunicarnos con nuestro ser interior, para poder tener ese contacto divino con nuestro Padre interno, debemos trabajar para lograr la condición interna y poder vivir un samadhi. Asimismo existen otras lecturas, ¿no? Ahí está
la lámina donde en las diversas partes del Antiguo Testamento existen estas vivencias por medio de visión de sueño, igual están las del Nuevo Testamento. Pero continuando nos dice el Venerable que lo primero que hay que dejar para poderse sumergir en esto del vacío iluminador o samadhi es el miedo, porque el miedo es lo que nos detiene a perseverar, a poder experimentar las diferentes condiciones internas, ¿no? Dice el maestro, el yo del temor debe ser comprendido. Ya sabemos que su desintegración se hace posible suplicando a la Divina Madre, ¿no? En forma vehemente, ella eliminará tal yo. Para poder, es indispensable eliminar este yo para poder lograr experimentar. Si uno elimina el ego del miedo, dice el Venerable, del temor, podrá permanecer en el vacío iluminador sin preocupación alguna. Sentirá que su aspecto individual se va disolviendo, se sentirá vivir en la piedra, en la flor, en la estrella lejana y en el ave cantora de cualquier mundo o planeta, mas no temerá. Si no teme, al fin gravitará hacia su origen convertida, ¿no? La conciencia o la esencia en una criatura terriblemente divina, más allá del bien y el mal. ¿Por qué es importante eliminar el miedo? Aparte de que el miedo no nos deja progresar, no nos deja experimentar o vivirnos la experiencia de todas las prácticas que el Venerable Maestro ha dejado develadas. En la experiencia del samadhi es muy importante no tener miedo, porque el Maestro explica, ¿no?, que a medida se va sumergiendo en la concentración y se va liberando la esencia del ego, se va sintiendo parte de toda la creación. Entonces, cuando se va sintiendo parte de toda la creación, el yo percibe morir porque se está soltándonos de la conciencia. Y entonces, como el yo percibe morir y el yo del miedo percibe morir, entonces nos desconcentra y nos regresa de ese estado de samadhi. Y entonces, al lograr el estado de samadhi, el Venerable Maestro dice, podrá posarse en el sagrado sol absoluto, y ahí, en ese sol, como estrella microscópica, conocerá todos los misterios del universo. Porque es bueno saber que el universo en sí mismo, todo nuestro sistema solar, existe en la inteligencia del sagrado sol absoluto como un instante eterno. Todos los fenómenos de la naturaleza se procesan dentro de un instante eterno en la inteligencia del sagrado sol absoluto. Mas si teme, perderá el éxtasis y volverá a la forma densa, ¿no? Por eso es importante trabajar con el defecto del miedo. Y nos aclara el Venerable, ¿no? No basta decir, dejaré de temer. Hay necesidad de eliminar el yo del temor. Y se resuelve con el poder de la Divina Madre. Primero hay que analizarlo, comprenderlo y posteriormente invocar a Devi Kundalini, nuestra Madre, para que ella desintegre el yo del temor. Estamos viendo, ¿no?, que una guía de dónde podemos empezar a trabajar. Muchas veces el estudiante gnóstico se pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿Por qué defecto empiezo? Por la diversidad de defectos que tenemos no encontramos ni dónde empezar. Entonces, iniciar por observar y eliminar y comprender el yo del miedo, que es el que nos pone las trabas, ¿no? Aquí el maestro nos está dando la clave que debemos empezar
a trabajar sobre el yo del miedo, porque sólo así vamos a poder sumergirnos y experimentar el vacío iluminador. Y nos dice el Venerable, practicar la técnica de la meditación tal como la hemos dado, no olvidar que el cuerpo hay que relajarlo, eso es indispensable. Siempre recordemos que en la meditación una posición cómoda para luego poder respirar y poder traer el sueño, ¿no?, al cuerpo físico. También nos recomienda el Venerable el Hamsa, el gran aliento. El Hamsa es el astral. El Hamsa es también un mantra que transmuta nuestras energías creadoras, o sea, nos ayuda a transformar el líquido, ¿no?, seminal en energía creadora que asciende por la columna vertebral. Y nos dice el Venerable, bien sabemos que la energía creadora sirve para el despertar de la conciencia, combinada con la meditación. Incuestionablemente, saca a la conciencia de entre el elemento ego y se le absorbe en el vacío iluminador. Aquí el maestro nos está dando otro aspecto donde trabajar. Aparte de eliminar, de estudiar el yo del miedo, nos está diciendo que debemos transmutar nuestras energías para poder eliminar ese defecto, ¿no? O también para poder ayudar a nuestra conciencia a salir de la opresión del ego. Obviamente, dice el maestro, que el vacío iluminador está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. El vacío iluminador no es algo que se vaya a poder palpar con la condición física, ¿no? Y dice el maestro, en la meditación debe combinar inteligentemente la concentración con el sueño. Sueño y concentración mezclados producen iluminación. Es el aspecto o la fórmula simplificada de cómo llegar al samadhi. O sea, debemos traer a nuestro cuerpo físico el sueño y, como decíamos al principio, concentrarnos, ¿no?, en un solo punto para poder llegar a la experiencia de la verdad. Debemos montar sobre el sueño, dice el maestro, y no que el sueño monte sobre nosotros. O sea, no debemos dormirnos, debemos estar atentos al proceso de cómo se va adormeciendo el cuerpo y cuáles son los movimientos que va sintiendo nuestro cuerpo a la hora de irse adormeciendo. Si aprendemos a montar sobre el sueño, habremos triunfado. Si el sueño monta sobre nosotros, habremos fracasado porque nos estaríamos durmiendo inconscientemente todo el tiempo. Por eso es importante y el mejor momento, ¿no?, para la práctica diaria de meditación es en el instante que nos sintamos primero con el ánimo de hacerlo, y especialmente cuando sintamos con un poco somnolientos, ¿no?, con sueño, para aprovechar esa condición ya del cuerpo físico. Durante el Satori, que es el mismo Samadhi, trabaja la dialéctica de la conciencia, dice el maestro. Entonces todo lo entendemos por intuito a través de la palabra o figuras simbólicas. O sea, cuando se está dentro del Samadhi, todo el lenguaje crístico, todo el lenguaje de parábolas que se plasma en el Evangelio crístico es comprendido, ¿no?, por la conciencia superlativa del ser. Es interpretado de una forma receptiva. En el vacío iluminador todo se sabe porque sí, por experiencia directa de la verdad. El estudiante tendrá que familiarizarse con la dialéctica de la conciencia, porque es un aspecto que no conocemos, ¿no?, un aspecto que
nunca hemos experimentado lo que es la dialéctica de la conciencia. Desgraciadamente, dice el Venerable, el poder formulativo de conceptos lógicos, por muy brillante que sea y hasta útil en todos los aspectos de la vida práctica, resulta un obstáculo para la dialéctica de la conciencia. O sea, el formular pensamientos o formular teorías lógicas, ese mecanismo, esa actividad mental es un obstáculo para que la dialéctica de la conciencia se exprese. La dialéctica de la conciencia es sencilla y debe llevarse nuestra mente a un estado receptivo y no tanto a un estado activo como es el que normalmente poseemos, ¿no? Donde andamos planeando, andamos formulando de por qué pasan las cosas, sino que debemos llevar a nuestra mente o nuestro estado interior a un estado receptivo para que pueda la dialéctica o la conciencia expresarse. El camino de la meditación profunda implica mucha paciencia. Los impacientes jamás lograrán triunfar. No es posible vivenciar la experiencia del vacío iluminador en tanto exista en nosotros la impaciencia. Se da en el estudiantado gnóstico, ¿no? O en todos aquellos que buscan experimentar el vacío iluminador o experimentar el silencio en la meditación, que pasan largos tiempos sin experimentar nada, o a veces quieren que en un mes pase todo lo que el venerable maestro ha explicado. Sin embargo, no es así. Si uno se sienta a tratar de meditar pensando o queriendo alcanzar cierto objetivo, no va a lograrlo, porque la mente está activa, deseando llegar al vacío iluminador. Está ahí con esa atención falsa, queriendo alcanzar algo que no le es posible, porque al ego no le es posible penetrar en la región del vacío iluminador. El vacío se da de modo natural, el vacío se da de manera sencilla, ¿no? Cuando todo está en calma, cuando todo se ha relajado, cuando está relajado cuerpo y mente. O sea, con esto no queremos decir que es malo pensar, ¿no? Es necesario, el intelecto es necesario para desenvolvernos en este mundo físico, pero para experimentar las cosas de la verdad, para palpar la gran realidad, no nos funciona. Y el maestro nos dice, ¿no? Jamás podría venir a nosotros la experiencia de lo real, en tanto la conciencia continúe embutida dentro del ego. El ego en sí mismo es tiempo. Toda esa multiplicidad de elementos fantasmales que constituye en sí mismo son un compendio del tiempo. O sea, cuando uno se sienta a meditar, debe olvidarse del tiempo. O sea, no se puede programar uno que es solo 10 minutos, porque cuando penetra a las regiones suprasensibles y experimenta un samadhi o experimenta un éxtasis, el tiempo desaparece. La experiencia del vacío iluminador es la antítesis y resulta atemporal, o sea, no es del tiempo, está más allá del tiempo y de la mente. Cuando uno se sienta en una sala de meditación o sencillamente en su casa a meditar, cuando quiere practicar con esta técnica, debe olvidar el concepto tiempo y vivir dentro de un instante eterno, o sea, vivir el momento, no vivir en esa fracción de pasado o futuro, ¿no? Vivir en el instante. Por eso desaparece el concepto tiempo, porque no existe ni el pasado ni el futuro, solo el eterno ahora. Quienes se dedican a meditar y están pendientes del reloj, obviamente no logran la experiencia del vacío iluminador. O sea, en las salas de meditación de
de las salas de estudio, o sea, es lógico que hay un tiempo determinado, porque solo es una práctica de aprendizaje. Sin embargo, en nuestras casas no tenemos por qué limitarnos a un tiempo, sino que debemos de buscar eso, la experiencia de vivir el instante. Si no, la mente se programa y el cuerpo se programa, porque uno dice, voy a meditar 15 minutos y está pendiente. Cada vez que se siente, cada 15 minutos se va a despertar, o en el tiempo que uno se ha programado, o empieza a sentirse incómodo cabal en el tiempo que uno se ha programado. Entonces debemos olvidar esas fracciones de tiempo. Por eso cuando, dice el venerable, cuando Jesús, el gran Kabir, le dijeron cuál es la verdad, el maestro guardó profundo silencio. Y cuando a Gautama Sakyamuni, el Buda, le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. Y esto es sencillo, porque nos dice el venerable que no puede ser descrita la verdad, no puede ser explicada. Cada cual tiene que experimentarla por sí mismo a través de la técnica de la meditación. El vacío iluminador no puede describirse de ninguna manera, porque estaría errando o estaría siendo prácticamente una mentira lo que están narrando, ¿no? Entonces se vuelve mentira, porque es particular de cada quien, de cada discípulo, de cada iniciado. Es particular la experiencia del vacío iluminador. El venerable maestro nos dice, hay que perseverar, hay que ser tenaces. Puede que en principio no logremos nada, pero a medida que vaya pasando el tiempo, sentiremos que nos vamos haciendo cada vez más profundos, y al fin, un día cualquiera, irrumpirá en nuestra mente la experiencia del vacío iluminador. Debemos ser perseverantes en nuestras prácticas, perseverantes en buscarnos la experiencia del vacío iluminador. Dichoso, dice el venerable, quien logre precipitarse entre el vacío iluminador, donde no vive criatura alguna, porque es allí precisamente donde experimentará lo real, la verdad. La perseverancia se hace indispensable diariamente, hay que trabajar a fondo hasta conseguir el triunfo total. O sea, no debemos acomplejarnos, no debemos dejarnos caer, siempre debemos ir perseverando y caminando en busca de nuestros objetivos. Resulta prodigiosa la experiencia de la verdad a través de la meditación. Si uno ha experimentado la verdad, se siente con fuerza para perseverar en el trabajo sobre sí mismo. Y el maestro aclara en una conferencia que si él no hubiera experimentado lo que es el vacío iluminador, si no hubiera palpado la verdad, esa realidad que allí se vive, esta gran obra de esta enseñanza no lo hubiera podido realizar, porque no hubiera perdido el ánimo, o la fuerza de perseverar. En tanto uno haya experimentado lo real, no se siente reconfortado, no se siente con fuerzas suficientes como para trabajar sobre el sí mismo, sobre el yo mismo. Cuando uno de verdad ha pasado por la experiencia mística, es diferente, nada lo puede detener en su anhelo por la liberación. Trabajará incansablemente sobre sí mismo para conseguir de verdad un cambio radical, total y definitivo. Y por eso, hoy con esto que el maestro nos dice, podemos comprender por qué es tan indispensable,
la meditación, porque es indispensable que se creen salas de meditación, porque la base del trabajo, aparte de la inmensidad, ¿no?, del trabajo, pero la base en sí es la meditación. Es la base de la liberación de nuestra conciencia, es la meditación. Si no nos hacemos atletas de la meditación, si no conseguimos esa experiencia, vamos a seguir, no vamos a pasar de donde estamos, o vamos a andar mariposeándonos en teorías y más teorías, sin lograr el objetivo que los venerables maestros de todos los tiempos han venido a querer enseñarle a la humanidad, que es liberarse de sí mismo, liberarse de la forma egoica, ¿no? Y bueno, para ir finalizando, traemos esta breve, ¿no?, lámina que dice: el que escucha la palabra y no la hace, dice el apóstol Santiago en la Epístola Universal, se parece al hombre que se mira en el espejo y luego da la espalda y se va. Debemos poner en práctica todo lo que el maestro nos enseña, todo lo que el maestro nos va develando. Si no es como simplemente, imagínese, uno se mira en el espejo, se ve desalineado, pero no hace por arreglarse. A nada, ¿no? A nada llegó al espejo. Así, si uno no pone en práctica lo que el venerable maestro Samael ha venido a develarnos, ha venido a enseñarnos, no estamos haciendo nada. Con permanecer en las filas gnósticas no vamos a alcanzar no vamos a alcanzar el cielo, como normalmente se dice, pero porque para llegar a esas alturas, para poder conquistar el cielo, el maestro dice que se toma por asalto, o sea, se toma con el trabajo interior, se debe arrebatar. No es simplemente con pertenecer a un grupo que uno va a alcanzar la liberación o la conquista, ¿no?, de lo divinal. Hasta aquí mis palabras.